Vamos a descifrar el misterio del tempo de Oppenheimer. Es una pieza completamente matemática, concebida puramente desde el intelecto. Son todo secuencias que se repiten, ratios que se mantienen. Así que vamos a analizarlos y vamos a ver cómo el compositor pensó los patrones rítmicos de una manera matemática y concienzuda, pero luego no es así como los músicos lo vieron, ni como se suele encontrar en los arreglos de internet. Y al final del vídeo vamos a escuchar juntos la pieza y te va a volar la cabeza. Por primera vez, escuchar y entender lo que veía Ludwig Göransson en su cabeza cuando compuso Oppenheimer. Yo quería dar consejos de cómo tocar esta pieza al piano, pero para eso he tenido que entender el misterio del tempo. Y realmente mi conclusión es que no te la recomiendo si estás empezando a tocar el piano. Pero entenderla es fascinante. A ver, esto es lo más parecido que tenía un disfraz de Oppenheimer. Estoy hablando concretamente de Can You Hear the Music, cuyo nombre viene de... Algebra is like sheet music. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? A ver, si me pongo un poco esotérico en esa escena, Bohr le pregunta a Oppenheimer: ¿eres capaz de ver, eres capaz de intuir, de ir un poco más allá de lo que te dicen las ecuaciones? Y ese es el enfoque que tiene la pieza. Son una serie de sistemas mecánicos, matemáticos, que cuando los ejecutas podrían no sonar a nada, pero no, terminas escuchando la música que hay detrás. Todo empieza con un patrón. Ludwig Göransson empieza con un ostinato, un riff que se repite. Primero sube, y de pronto pues baja. ¿Cómo lo construye? Pues en su entrevista de Variety él cuenta que parte de dos acordes. I had a B minor and a C major, and if you take the tonic, the third and the fifth, in those two chords, you have 6 notes. Si menor y do mayor, tocados a la vez. Esto forma una escala de 6 notas. Y volveríamos a empezar arriba. Y volvemos a empezar arriba. Y a partir de ahí él hace un solo patrón, que es 3 notas seguidas, me salto una, luego 2 seguidas, y luego bajo a la que me he saltado. Todo junto. Y ahora lo único que va a hacer es ir subiendo y bajando ese patrón por el teclado, sin más. Va a aplicar esa fórmula, esos ratios entre notas en la misma escala. Primero la empieza en el si, luego en el do, luego en el re, luego en el mi, luego en el fa, luego en el si, luego en el do y luego en el re. Y a veces cuando te parezca que el patrón es diferente, es porque él solo tiene en cuenta las 6 notas de esa escala. Y dentro de esa escala él siempre toca 3 seguidas, se salta una, 2 seguidas y baja a la que se ha saltado. Y así repite el patrón 8 veces en ascenso. Y ahora invierte el patrón y lo hace 8 veces en descenso. Solo cambia la última nota del último patrón y pone un do para enlazar con lo siguiente. Así que ¿en qué consiste Can You Hear the Music? En repetir el patrón ascendente 8 veces, el patrón descendente 8 veces y luego otra vez asciende, otra vez desciende. Otra vez asciende, otra vez desciende, otra vez asciende, otra vez desciende. Así muchas veces. Parece una pieza para estudiantes, como podría ser... pero lo hace cada vez más rápido. Being a student and starting to play a scale or a pattern, each time you play it, the better you get, you turn the tempo up. Si practicas o has escuchado a alguien practicar, sabes que al principio les oyes repetir un patrón una y otra vez y no suena a música. Suena que están repitiendo algo una y otra vez. Y hay un momento, conforme cogen velocidad, en el que de pronto la cosa empieza a cambiar, empieza a ser música, empieza a ocurrir algo con ese patrón que empieza a transmitir algo. Hay un momento en el que dejas de leer la música y empiezas a escuchar la música. Can you hear the music? Yes, I can. Y de hecho la pieza empieza así. Esto no es una pieza, no tiene entidad, es el estudiante empezando. Y de pronto va ganando velocidad. Y aún más velocidad. Y el patrón comienza a convertirse en textura. Se van añadiendo instrumentos, empiezan a sonar acordes por debajo, sigue cogiendo velocidad y llegas a esto. Y aquí es donde viene el misterio, porque no ha acelerado el tempo de cualquier manera. Hay una lógica oculta. Pero antes de eso vamos a ver los acordes. Los acordes son estos. Este es el esquema armónico de toda la pieza. Y el concepto de los acordes, así a grandes rasgos, es que si él va repitiendo el patrón, te voy a tocar solo la cabeza del patrón. Si él va repitiendo esto, puede ir metiendo diferentes acordes por debajo e ir contando una historia con los acordes aunque el patrón se repita. Mete do mayor, mete re mayor, mete mi menor, y luego mete más, y le va metiendo velocidad, y la cosa va subiendo.
Y de pronto suena una especie de trompa gigantesca y hace... ¡pam, pam! ¡No! ¡Ay, ¿Murió? que se ha roto! ¡No jodas! ¿Se ha roto o solo se ha salido? Ah, no, vale, sí que se ha roto. Y ahora que tenemos la estructura, adentrémonos en el misterio del tempo. Escúchalo conmigo. El patrón va subiendo. Normal. Y ahora parece que acelera. Cogido velocidad en la bajada. Y ahora parece que frena cuando vuelve a subir. Ha acelerado. ¿Qué está pasando? Vuelve a acelerar. Y así es el resto de la pieza. Cuando empieza a subir, frena. Y cuando empieza a bajar, acelera. Frena. Acelera. Frena. Acelera. Y tú puedes calcular los tempos, te los escribo aquí. Y así es como se lo dio Ludwig a los músicos, con una claqueta que hace zigzag. Y así es como lo pone Patrick Pisman en su arreglo de piano para YouTube, que es el arreglo que más visitas tiene. Y Patrick en su partitura pone el zigzag de tempos que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, etc. Tú lo miras y ves el patrón ascendente y el patrón descendente. Negra con puntillo igual 50, y luego, igual que dice Ludwig Göransson, acelera a 65. Es decir, empieza así. Y de golpe sube el tempo a 65. Y el siguiente baja de 65 a 60. Y aquí empieza la saga de plot twists. Plot twist 1. Aunque el propio Ludwig te lo escriba así, para que tú como músico lo interpretes fácilmente, no es así como él lo pensó. Y su claqueta en su software de grabación solo sube. Para él la narrativa es que es un estudiante que va subiendo de tempo cada vez que lo toca. No que sube y a veces baja y sube y a veces baja. Entonces, ¿qué ve Ludwig? Pues te dibujo aquí las 48 notas de subida y las 48 notas de bajada. Ludwig concibe el pack subida más bajada como un solo patrón, que lleva la misma claqueta igual, fija. Te la pongo aquí. Pero cuando el patrón asciende, en cada golpe de la claqueta mete 3 notas. Y cuando el patrón desciende, cada claqueta mete 4 notas. Eso significa que la claqueta da 16 golpes en la subida, pero solo 12 en la bajada. Porque para arriba toca las notas de 3 en 3 y para abajo de 4 en 4. Fíjate que no cambio la claqueta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo siempre he dado palmadas a la misma velocidad. Y ahora Ludwig acelera todo el patrón en pack. Así que ahora las palmadas van más rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora viene un segundo plot twist. Pero antes de llegar a eso voy a tocar con ayuda de Pablo lo que acabamos de ver para que lo visualices más claro. Tácati, tácati, tácati. Tarara, tarara, tarara. Si abstraes un poco la melodía de Oppenheimer de lo que es esto, de repente es una película de irlandeses. Vale, entonces el tema es que ahora Ludwig reinterpreta esta claqueta para no significar 3 semicorcheas, sino para significar 4. Ese es el cambio que hace. Plátano, 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 chocolate, 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 chocolate.
Me he convertido en metrónomo, el destructor de tempos. O sea que podemos empezar a entender cómo lo veía Ludwig. No era esta claqueta en zigzag. En realidad, en los descensos naranjas, la claqueta no acelera. Se mantiene a la misma velocidad que en los ascensos. Lo que ocurre es que la claqueta se reinterpreta. En vez de marcarte 3 notas, te está marcando 4. A ver, él en realidad daba la mitad de claquetas, de tal manera que en los ascensos marcaba 6 y en los descensos 8. Yo, como me es más fácil explicártelo dando el doble de palmadas, te lo marco como si fueran 3 y 4, que es la misma proporción. El caso, que él en la sesión de grabación a los músicos se lo daba con la claqueta en zigzag para que siempre marcara 3 o 6 y les fuera fácil de tocar. Pero él lo concebía como un solo patrón que siempre va acelerando, porque si no, no le funciona la metáfora. Pero tú cuando lo escuchas en Spotify lo oyes igual. Y sin embargo, aún nos queda un segundo plot twist, que es que nos falta por meter el verdadero acompañamiento, porque yo ahí lo que estaba tocando era la claqueta, y eso a Pablo le ayudaba a cuadrar la melodía. Pero Ludwig lo que va a hacer ahora es mutear la claqueta y meter otro ritmo en el acompañamiento. Al principio de la pieza va a hacer que el acompañamiento meta un golpe cada 6 notas, luego cada 2 notas, luego cada 3 notas, y va a ir cambiando entre distintas subdivisiones. Vamos a tocar la versión en la que el acompañamiento da un golpe cada 2 notas, y fíjate que eso en el bucle ascendente significa 3 golpes del acompañamiento por cada 2 golpes de claqueta, pero en el descendente significa 4 golpes del acompañamiento por cada 2 golpes de claqueta. El acompañamiento va primero 3 contra 2, la claqueta hace 1, 2, 1, 2, y yo hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego hago 4 contra 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos, podemos. ¡Conseguido! Muchas gracias por la flauta. That's what she said. Vale, ¿y por qué este lío? Pues para mí todas estas agrupaciones de 2, 3, 6 claquetas que aceleran, que se reinterpretan, produce el efecto de un contador Geiger. Cuando tú te acercas a la radiación con un detector, de pronto va haciendo así, empieza a detectar un montón de impactos de la radiación. En otras piezas de la banda sonora, el propio Ludwig cuenta que intenta imitar el timbre de un contador Geiger. Eso es más fácil y más obvio de hacer. Lo interesante es cómo imitar el ritmo. Mira, tenéislo aquí el bajo de Can You Hear the Music. Todas estas agrupaciones irregulares, todos estos puzzles de tempo, están capturando la esencia del contador Geiger conforme te acercas y te alejas de la fuente de radiación. Hasta en el final del propio tráiler hacen explícitamente un fundido entre los ritmos que se aceleran de Ludwig y literalmente el sonido de un contador Geiger. Es difícil de oír, pero se aprecia un contador que va saturando cada vez más y más por debajo. Y luego literalmente corta aún más al sonido del contador Geiger. O sea que vamos a ver, Can You Hear the Music tiene muchas capas. Por un lado, todos estos puzzles rítmicos suenan a contador Geiger, que representa a la radiación, que representa a la bomba. Por otro lado, los ritmos que aceleran son un estudiante avanzando, que en este caso es Oppenheimer. Pero es que además todo está construido sobre un patrón en bucle, que es el Can You Hear the Music. Puedes oír la música detrás de los patrones matemáticos. Y dices, wow, pues sí que tiene capas la pieza, pero hay una capa más. Un secreto final. La última pieza que te queda por entender, el tema de Oppenheimer. Es triste y melancólico porque representa a Oppenheimer. En Can You Hear the Music suena en otra tonalidad. Es un tema melancólico y triste. Especialmente por esas quintas descendentes, que pronto dan este aura mística y emo. Este tema se oye 2 veces en mitad de Can You Hear the Music, tocado por un sintetizador masivo. Por debajo suenan los acordes y por encima el patrón.
Así que ahora, armados con toda esta información, llegó el momento de oír la pieza completa. Te va a volar la cabeza escucharla mientras entiendes y ves en pantalla todos los secretos que cosió Ludwig en el tema principal de Oppenheimer. Pero antes recuerda que si quieres aprender a tocar el piano con nosotros y pasar de no saber ni los nombres de las notas a tocar casi cualquier canción que te guste, tienes nuestros cursos en musihacks.com. Ahora sí, llegó el momento de preguntarse: ¿Can you hear the music? Fíjate en todo. Empieza con la claqueta así. La claqueta no cambia, solo se reinterpreta. El estudiante va aprendiendo y acelera. Ya empieza a sonar la música. Entra el acompañamiento. De 2 en 2. De 3 en 3. Se reinterpreta la claqueta. De 2 en 2. Tema Oppenheimer. Continúa el tema. La otra quinta. Sigue acelerando. Vuelve a sonar. Sigue acelerando. Octava la melodía. Y termina. Hay muchas piezas que os digo cómo podéis modificar para hacerlas más fáciles, más difíciles. De esta el consejo que os puedo decir es que se la escuchéis tocar a Patrick Pichman, que la toca estupendamente. De todas formas, a ver, si lo practicas en bucle te termina saliendo. Eso es un poco la metáfora de la pieza, que te termina saliendo. No, a ti la pieza y a Oppenheimer, ya sabes. Os dejo en la descripción la entrevista de Variety a Ludwig Göransson, que cuenta más detalles sobre su sesión. Hay también un vídeo de Charles Cornell sobre el tempo de Oppenheimer, pero es de antes de que saliera la entrevista oficial, y no se conocían todavía los secretos de Ludwig. Así que no habla de los temas de reinterpretación de claquetas y todo esto que hemos contado aquí. Pero os lo dejo también. Y por supuesto os dejo el arreglo de Patrick Pichman, que en este canal somos fans incondicionales de Patrick Pichman. Y dicho esto, si quieres aprender a tocar el piano con nosotros, tienes nuestros cursos en musihacks.com. Van desde cero, no tienes por qué saberte ni los nombres de las notas. Y acabarás pudiendo interpretar casi cualquier canción de pop, rock, música clásica y hasta bandas sonoras. Podrás tocar las canciones que te gustan y las que no te gustan también, pero céntrate en las que te gustan. Te dejo el link a Musihacks en la descripción.